caras que han estado en el MCN desde entonces y hemos pasado, todos los que estamos aquí lo sabemos, momentos arriba y abajo, y lo importante es que de aquí nadie suelta la pelota. El Chapín no se va y esta es nuestra casa y la vamos a hacer mejor. Crista, primero yo creo que lo discutimos un poquito antes de hablar, pero pareciera como que hubieras escrito el capítulo después de las elecciones. O sea, una vez que uno lo lee, uno dice... Y no, creo que viene como guante el hecho de que se haya escrito este libro y tu participación, que no es poca cosa. Me gustaría empezar porque me contaras un poquito cuál fue la intención, tu idea cuando arrancaste esto y cuando escribiste este capítulo, qué había detrás, porque en esos días, cuando escribiste esto, nadie esperaba que estuviéramos en la situación que estamos hoy políticamente hablando. Gracias, pues primero, muy agradecida y un honor que nos estemos reuniendo acá y tomando el tiempo de discutir esto que escribí. Y pues la intención creo que viene de una parte más o menos de reflexión personal, pero también con la intención de poder influir. Digamos que la parte de la reflexión personal viene que yo participé en un programa de jóvenes líderes de la Iberosfera, de la Fundación Disenso, y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos personajes políticos, diplomáticos, intelectuales que me hicieron ver el panorama de la derecha en Europa, porque era de esta fundación que es española, pero también ver la posición de muchos partidos de derecha u organizaciones de derecha también en el resto de la región, en la Iberosfera, como a ellos les gusta llamar la Iberosfera, que es la península ibérica y varios países del continente americano. Entonces ahí yo veía un partido, el partido Vox de España, que se había construido de Santiago Abascal, gritando en una banca, solito, casi que bajo la lluvia, y cómo logró reunir a intelectuales, académicos, a muchas personas de diferentes ámbitos para defender las costumbres, para defender lo que muchos españoles quizá no decían, pero creían. Y eso me inspiró de verdad mucho, porque yo decía, a Santiago Abascal lo encuentran en la calle y uno pensaría que porque lo llaman de ultraderecha le van a escupir o lo van a decir de mil cosas, pero en realidad la gente se le acerca, lo abraza, lo quieren besar, quieren tomarse fotos con él. Y yo decía, ¿por qué en Guatemala no tenemos políticos de esa calidad, o políticos que la gente diga, yo me quiero ir a tomar una foto, yo me siento representado y me siento orgulloso de que ese político me represente en el Congreso o vaya a llegar a ser mi presidente? Entonces me puse a reflexionar de cuál es la situación de la derecha acá en Guatemala, pero también pensando, y esto fue más o menos en abril, que en abril me hicieron la invitación a escribirlo, el director de la Fundación Disenso y luego Miguel Ángel Quintana Paz, que tiene una parte fundamental o bien importante dentro de Disenso para diseminar las ideas que ellos defienden. Y en ese momento estaba pues todo el proceso electoral, y si bien yo ya tenía como ya elegidos quién voy a votar por presidente, quién voy a votar por diputado, más o menos, pero decía lo mismo, ¿qué partido de verdad me representa? ¿Quién es de verdad una derecha? Y lo veo, una derecha muy congruente en donde yo trabajo, en el MCN, y con muchos otros ciudadanos que se sienten de derecha, que piensan muy similar, pero no vemos alguien que represente dignamente y con honestidad nuestros valores ya en la arena política. Entonces ahí vino esa reflexión personal y de la experiencia que tuve con el programa de jóvenes líderes de la Iberosfera, pero también, como decía, no era solo una autorreflexión, sino poder influir con lo que escribo, para que tenga un propósito más allá de yo sacar mis ideas de la cabeza. Porque muchas veces me he dado cuenta que la izquierda o las personas que se consideran progresistas están en la academia, están en la sociedad civil y escriben de montones. O sea,
hay muchísimos libros, artículos de todo lo que ellos piensan, pero ¿y qué hay de lo que nosotros pensamos? Hay muy poco, entonces vale la pena plasmarlo en algo escrito, en columnas, en artículos, y en este caso en el capítulo del libro. Me llama la atención dos títulos. Vamos a empezar a discutir un poquito el título del capítulo y luego quisiera que discutiéramos el tema del título del libro, porque creo que es interesante el enfoque que se le dio. La falsa derecha y sus efectos en la legítima defensa del futuro de Guatemala. Si estamos definiendo un negativo, mi querido Ronald, empecemos si hay una falsa derecha. ¿Qué es la derecha? No sé si puedo adentrarme un poco en la definición de Krista. Ella en el artículo dice que el 90% de los guatemaltecos tienen valores conservadores y o de derecha, y que el problema está en la desconexión entre la ciudadanía y los partidos que dicen representarla. Y hemos tenido muchos partidos transaccionales y pocos partidos de principios en este siglo. Y ahí está. Entonces, ¿cuáles son los planteamientos de la derecha? Yo siempre menciono en todos lados que no hay un partido que defienda a los empresarios o la libertad de empresa o las libertades individuales fundamentales. Porque en Guatemala lo que vemos es que el partido se define de derecha discursivamente cuando se define, y luego sus acciones indican una actitud completamente contraria a la empresarialidad o a la libertad fundamental de los individuos, o la idea de que, el cambio no viene de la participación electoral, sino que la participación política entendida como la participación de los ciudadanos en la construcción de su espacio. En un momento de reflexión con estudiantes en una universidad de derecha, decían los estudiantes que querían sumarse al cambio y por eso tenían que meterse a algún partido político. Les dije, miren, y todos ellos mientras me hablaban chequeaban sus celulares y estaban más pendientes de los celulares de lo que estaban diciendo, excepto cuando les tocaba el turno hablar de ellos. Entonces les dije, miren, ustedes pasan su tiempo en ese teléfono que fue un invento de una persona inteligente, y a ese invento se sumaron otros inventos de individuos brillantes que se dedican a estudiar cosas difíciles como la matemática, los algoritmos, la tecnología, y ese invento es la suma de otros inventos individuales y de empresas y de corporaciones. Y ustedes creo que no piensan su vida alejados de estos aparatos maravillosos que los conectan con el mundo. Entonces, si quieren hacer un cambio real en la vida de las personas, sigan estudiando esto para desarrollar apps y desarrollar empresas, corporaciones que mejoren la vida de los ciudadanos. Bueno, nosotros eso lo creemos como personas de derecha, pero vemos hacia los partidos que dicen representar esa tendencia ideológica y sus acciones están en otro lado, y su búsqueda de votos está en el patrimonialismo o la transacción. Entonces, yo creo que esto es un poco lo que tú nos quieres enfatizar, que realmente si queremos partidos de derecha, tienen que reflejar los valores que hacen que los guatemaltecos sean uno de los pueblos más emprendedores de toda América Latina, con gente que destaca acá, en cualquier lugar de América Latina, Estados Unidos, Europa, que dicen, nosotros los guatemaltecos somos serviciales y muy trabajadores. Y eso obviamente no lo vemos en la clase política. A mí me gustaría que tratáramos, para continuar con esto y tal vez crear un poquito de controversia, que tratemos de llegar a una definición operativa de qué es la derecha, qué la define, para que podamos tener ese mínimo acuerdo en tal vez los elementos y qué entiende Krista por derecha. En el capítulo se desarrolla eso, se desarrolla el conservadurismo, pero la definición operativa, sí, sin mucha poesía, ¿qué es la derecha?
Yo me recuerdo que cuando estaba estudiando en la Universidad de Ciencias Políticas tenía precisamente un curso de ideologías. Y el profesor nos decía, las ideologías son como una iglesia secular, porque tiene seguidores, tiene también como ciertos principios o características que son básicas de cualquier ideología. Pero también nos decía que las ideologías pueden ser como un árbol. En el tronco está pues la base, lo core de la ideología o el pensamiento. Y después pueden haber diferentes ramas y habemos diferentes variaciones de ese mismo árbol. Y entonces cuando hablamos de derechas e izquierdas, que no son una ideología, son una postura donde podemos meter las ideologías, vemos que hay diferentes derechas, diferentes izquierdas, no es la misma una sola. Pero digamos que ese tronco del árbol de la derecha, yo diría que incluye varios puntos. Y me gustó que José Carlos mencionó uno sin saber, ¿verdad? Mencionó de cómo la derecha prefiere las cosas concretas, no lo abstracto. Con el ejemplo que él daba de la libertad de educación. Eso es muy abstracto, ¿verdad? Sino que tenemos que irnos a ejemplos más claros de qué se refiere esa libertad de educación. Entonces, es un punto clave de la derecha. Alejarse de lo abstracto e ir a lo concreto. Cuando se hace ese ejercicio entre la derecha, también otra característica básica, diría yo, es que la derecha prefiere que las cosas sucedan de una manera orgánica, no de una manera mecánica, o que las personas le metan mano para acelerar los procesos. También diría que la derecha puede ser religiosa, pero no necesariamente en el sentido de que alguien de derecha va a defender que existe una dimensión como espiritual de la existencia, que no somos nosotros, los hombres o las personas perfectas en todo. Entonces, si no somos nosotros perfectos en todo, ¿cómo le vamos a decir a alguien más cómo vivir su vida? Entonces, no somos Dios para decirle a la persona, tú tenés que trabajar en esto o tú tenés que estudiar lógicamente esto, y mucho menos hacerlo desde el Estado, ¿verdad? Yo también diría que alguien de derecha defiende la tradición, que hay una herencia cultural que no nos podemos deshacer y hay que conservarla, y esa es, digamos, ya la derecha con un apellido, la derecha conservadora, que se aferra muchísimo a, pues eso, a conservar la tradición o cierta cultura. Y también otra cosa bastante importante, creo que de la derecha, es esa defensa de lo que un autor llama las instituciones políticas, las instituciones comunitarias naturales, o sea, la familia. La derecha defiende las familias. Y entonces cuando yo digo en este capítulo que la población guatemalteca, el 90% es de derecha, es porque en su mayoría se adscribe a estas características, porque tenemos una gran población que es ya sea católica o evangélica, entonces ahí está ese componente, digamos, espiritual o religioso. Como Ronald decía, tenemos también un gran porcentaje de población que es emprendedora, que prefiere el trabajo duro o trata de esforzarse por sacar adelante a sus familias, que respeta la vida. La derecha prefiere 1000 veces la solidaridad que podamos darnos entre nosotros antes que se nos imponga la igualdad. Eso significa que entonces la derecha prefiere la libertad antes que la igualdad. Y entonces en la población también creo que se ve eso, y tal vez no lo hemos vivido como otros países donde de veras ya no se puede vivir en libertad, pero digamos que esa es la derecha que veo en la población de Guatemala. De lo que te escuché decir, de lo que escuché a Ronald, hombre, la libertad es un ingrediente muy importante y es concreta, tradicional, práctica, cuida la institución primaria de la sociedad que es la familia y prevemos relaciones de respeto. Me gustaría definir a la izquierda en contraposición. Pues la izquierda, nosotros como personas de derecha pensamos más en, bueno, hagamos nuestra propia vida, hagamos nuestras cosas, emprendamos, cómo están nuestros negocios, y la izquierda no. Entonces ellos se dedican a pensar
cómo van a gobernar, cómo van a hacer que ustedes cumplan reglamentos que ellos emiten y cómo hacer que ellos tengan que pedirles permiso ustedes tengan que pedirles permiso a ellos por cualquier emprendimiento o cosa que ustedes quieran hacer. Entonces para ellos el espacio, el Estado es lo natural. Ellos quieren estar en el Estado y quieren decirle a la demás gente cómo tiene que hacer sus cosas. Y por eso siempre vemos que un régimen de izquierda que empieza moderado termina radicalizándose, porque la gente no le quiere obedecer en cosas pequeñas, se enfada, tienen como Boric, tienen problemas de TOC, quieren que la gente se someta a lo que ellos dicen y las cosas como ellos dicen. Y ahora tenemos que comprar 7 basureros distintos de plástico para reducir la emisión de plástico, ¿verdad? Ese tipo de cosas que uno dice, ok, ¿verdad? Esto es absurdo, pero así es. Entonces ellos quieren el espacio natural del Estado porque piensan que todas las soluciones de la vida vienen a través del Estado, que la riqueza la redistribuye el Estado, la crea el Estado, y las demás personas debemos obedecerlos. Sin embargo, tienen una coartada linda que es ayudar a los demás. Y entonces ahí nosotros en la derecha nos olvidamos de que creemos en el individuo, pero el capitalismo depende de la colaboración libre y espontánea de los ciudadanos para poder salir adelante. Entonces siempre remarcamos el egoísmo y nos olvidamos de enfatizar la colaboración. Y ellos siempre nos lo tiran. Y siempre dicen, es que hay que ser solidarios, hay que ser solidarios. Y nosotros, como somos racionales, perdemos la batalla porque ellos son emocionales. Y entonces comunican esa emocionalidad de una forma que a nosotros no nos cabe porque decimos, esos son mentiras. Los datos, la racionalidad es esta. Y nos molesta que ellos estén apelando a las emociones. Pero eso gana más votos que decir, estamos en un déficit presupuestario y no vamos a aumentar impuestos y no va a haber ninguna cosa gratis para nadie, pero va a haber un Estado bien manejado y austero. Me llamó la atención la contraposición individuo versus somos humanos, no hormigas, y trabajamos en base a motivaciones e intereses personales. ¿Considerarías que eso es un elemento de la derecha? De una frase acá de Octavio Paz que me gustó muchísimo, que él decía que la derecha no tiene ideas, solo intereses. Y eso lo decía en forma bastante crítica, ¿verdad? Precisamente por esta concepción de que la derecha pues enfoca muchísimo en temas económicos, en hacer ver a las personas que el crecimiento económico nos va a ayudar a vivir vidas más prósperas, desarrolladas, pero se nos olvida que eso va a tomar tiempo, no va a ser en 2, 3 años, 5 años, sino que toma muchísimo. En países desarrollados les tomó cientos de años, ¿verdad? Y cabal, eso en marketing siempre se dice que no es sexy, no vende, los números no venden. Una vez estuvimos en el presidente de invitada Daniela Carrasco, también de Chile, de la Fundación Jaime Guzmán, y ella nos decía, la izquierda se ha centrado en vender el PowerPoint, donde hay un montón de figuritas que se mueven, donde está la letra grande, bonita y tal, y nosotros pues hemos empeñado en vender el Excel, que es súper aburrido solamente en números. Y entonces ahí coincido bastante con lo que decía en esta última parte de su intervención Ronald, que han sido bastante hábiles en vender sus ideas. Quizá hemos cedido o no nos hemos dado cuenta que podríamos utilizar esas mismas herramientas que ya utilizaron ellos, sin que quizá eso se vea como algo radical. El tema de radical me llama poderosamente la atención porque en una discusión, digamos, como la que estamos teniendo, en una argumentación como la que estamos teniendo, nos toma 2 segundos que nos tiren de radicales. Y entonces pienso que somos expertos en que nos dejen colgarnos etiquetas. Ellos ponen una etiqueta y nosotros no la ponemos, tiran otra etiqueta y nosotros no la ponemos, después empezamos a defender la etiqueta. Y esta
palabra radical, creo yo que es una de las etiquetas que más usan para disuadirnos y para disuadir a gente tal vez que no tenga la idea tan clara como la tienes tú, como la tiene Ronald, y que esa falta de claridad en la idea los lleve a querer quedar bien y empiezan a ser muy tolerantes. ¿Qué piensas de este término, Krista, Ronald, de la moderación y la tolerancia, quedar bien, estos partidos de estas personas que se dicen o se sienten derechos, son de derecha, pero que tal vez se sienten intimidados por las etiquetas y que en su quedar bien quieren ser tolerantes, moderados? La persona de derecha Generalmente al empezar a articular su discurso, empieza a la defensiva. Entonces queremos ser moderados porque creemos que nuestra sola presencia ya es un statement of power. Y es cierto. Pero si vemos al único candidato popular que hubo en esta elección, las personas que simpatizaban con él no sentían ninguna pena de llamarle patrón. Se sentían contentos de llamarle patrón. Porque en el imaginario colectivo nacional hay la idea del empresario bonachón o el patrón que se hacía cargo, que era responsable. Como ellos han sido muy buenos en el discurso y en esto que tú llamas muy bien el name calling, ¿verdad? Que es todo un abuso verbal, pero ellos lo hacen todo el tiempo, ¿verdad? Si en algún momento nos ponemos radicales, nos organizamos bien como derecha, de inmediato nos llaman fascistas. Y uno dice, pero solo estamos organizándonos, ¿verdad? Pero ya está ahí porque obviamente la idea de ellos es apabullarnos con tanto insulto que no nos movilicemos ni nos organicemos. Entonces esto es lo que debemos como superar y decir, ok, yo también tengo tanta libertad de expresar mis ideas, de organizarme, de movilizar a mi base como ellos. Y eso nos implica aprender algunas de las estrategias nuevas de moderación, tolerancia y mucha inteligencia emocional. Porque lo que a veces pasa es que mi adversario en el diálogo empieza con el name calling, con el insulto, y yo me olvido de, en este caso, perdonen, ustedes que son el público, y me enfoco en que él me está atacando, ella me está atacando, y se me olvida que la conversación es con ustedes, no con la persona que me está insultando. Que me insulte si quiere, mi propuesta es mejor. Entonces, permíteme, voy a terminar de mi argumento y esto es lo que yo quiero para ustedes. Y no hay ningún motivo para cual yo me ponga a pelear con la persona izquierda o decirle o recordarle. Entonces creo que también nos ha ganado esa justa defensa de nuestra causa, pero sin los modales, sin la simpatía, sin el buen humor. Y entonces ahí podríamos ganar moderación y tolerancia y recordar que nuestro trabajo es ganar votantes. Lo que yo quisiera es entender, que elaboraras un poquito de este tema de la tolerancia, de la moderación, si ese es el camino correcto, o los que me conocen saben que siempre estoy insistiendo con el tema de que la semántica importa mucho, o hay una propuesta de marketing que pueda ser un poquito más potable, más fácil de comunicarle al público, o a ese niño de 10 años, como bien decía el diputado chileno. Literalmente radical es volver a la raíz de algo, que no es necesariamente algo negativo, ¿verdad? Pero desde otros puntos de vista, el radicalismo se ha visto como aquellas personas que quieren subirle 100 puntos o 100 niveles a su pensamiento y metérselo en las caras a las personas, o que quieren lograr cambios de una manera súper rápida. Y eso lo explica muy bien este autor Alinsky. Él dice que las palabras importan y las etiquetas que nos ponen importan. Y entonces terminamos nosotros jugando en el terreno que ellos nos pusieron en vez de nosotros
jugar desde nuestro terreno, usar nuestras propias palabras, nuestras propias etiquetas de lo que verdaderamente somos. Y con la parte de la tolerancia, también lo hablábamos de que a veces usan las virtudes que nosotros tenemos en nuestra contra, porque muchas veces las personas de derecha decimos, yo no voy a rebajar a insultarme con alguien 3 horas seguidas en Twitter porque no tengo 3 horas para estar en Twitter todo el día porque tengo que trabajar, pero porque no va a llegar a nada, ¿verdad? O porque son insultos así súper vulgares o se salen de lo que uno supuestamente tiene que ser prudente. Entonces usan, digamos, esta virtud que tenemos nosotros en nuestra contra, y al decir que nosotros no somos tolerantes, las personas que nos están insultando diciéndonos ultraderechas, extrema derechas, radicales, los que en realidad no están siendo tolerantes. Entonces a eso me refiero, que usan nuestra virtud en nuestra contra. Y hace poco también estuve en una conferencia del Acton Institute, que ellos son un tanque de pensamiento con ideas de la libertad, pero también con un componente bastante religioso o católico en este caso. Y uno de los ponentes en una conferencia decía, nosotros como cristianos o católicos reconocemos la dignidad que tiene cada persona, ¿verdad? Pero eso no significa que yo voy a respetar la idea errónea o la opinión que tú estás dando. Entonces decía, yo respeto a las personas, pero no respeto opiniones. Y eso me gustó mucho, porque no necesariamente tenemos que respetar la opinión de otras personas, y por eso la Fundación Cristense se llama así, disentir, pero siempre sí respetar a la persona, pero sus ideas o sus opiniones, si son erróneas, consideramos nosotros, no hay por qué dejar que pase. Y entonces ahí es donde entra la parte de la moderación, que el libro se llama Menos ideas, más moderación, de una forma irónica. Y se dio la tarea a moderarse, a tolerar a los que son intolerantes como nosotros, y ahí es donde nos hemos moderado. Y en el capítulo que digo es que nos hemos moderado acá en Guatemala, porque el libro habla de muchas referencias de España y un par de internacionales, pero específicamente Guatemala yo creo que nos hemos moderado con la izquierda, que son nuestra contraparte natural, digamos, pero también nos hemos moderado o tal vez silenciado, no querer como hacer alboroto con una clase política que es claramente corrupta y que busca hacer del Estado una piñata para sus propios intereses. Entonces nos hemos moderado tanto con esa directocracia, que es el gobierno de los ladrones, pero también con la izquierda. Yo recuerdo una conversación con Panchón García, que estaba hablando justo de este tema, y él decía, ¿quién soy yo para tolerarte? Y en contraposición, ¿quién sos vos para tolerarme? No quiero que me toleres, quiero ese respeto a la persona. Y el respeto tiene un precio. El respeto, a diferencia de la tolerancia que es impuesta, desde mi punto de vista, tiene un precio, y el precio del respeto es respeto. Esa es la moneda de cambio. Yo puedo respetarte, si me insultas, hombre, ya cruzaste la línea, y me llamó mucho eso, con el tema de esa identificación o esa asociación automática con la cleptocracia, o como mencionas en el libro, la izquierda disfrazada, que existe un sector de la población que tiene este enemigo en común, y yo creo que todos estamos hartos de eso. ¿Cómo abordaríamos ese distanciamiento? ¿Cómo podemos hacer para crear una distinción clara entre esta derecha y la derecha disfrazada, en mi opinión, que solo lo utilizan por términos transaccionales, como bien dijiste, Ron? Me parece esto un aporte muy bonito de MCN como institución, de Krista como persona. Decir, ok, hemos vivido esta experiencia intensa que fueron las elecciones recientes, esto vimos de la derecha en el campo de juego, esto estamos viendo en la izquierda, tanto en lo electoral como en lo político, en lo empresarial. Como bien dijo Santiago, parecía escrito después de que vimos los resultados de la primera vuelta, donde los guatemaltecos tendremos que
enfrentar dos opciones de izquierda. Entonces, este llamado es a la acción. ¿Cómo se va a materializar esto? No es con pensamiento, es como bien dice el título de esta actividad, acta non verba. Hay que pasar a la acción y hay que tener la esperanza que ha tenido la humanidad siempre en la gente joven, como ustedes, que es la juventud en diálogo con los que somos mayores. Tal vez logran hacer lo que nosotros no logramos o avanzar más de lo que nosotros llegamos, porque una de las cosas más tristes de Guatemala es que no haya esta comunicación, y a veces uno se esfuerza mucho en abrir un camino para un joven que no quiere seguirlo, y el joven a veces quiere que uno le abra el camino, pero no el camino que uno decidió, sino que otro. Entonces necesitamos ese diálogo entre nosotros, de derechas, de distintas edades, de distintas generaciones, de distintas tendencias. Y este diálogo, este reconectar, este volver a construir confianzas entre nosotros, para que la acción de esta nueva generación en política tal vez logre más que la que nosotros logramos en su momento. Con alegría, sin envidia, sino que para construir el sueño de una Guatemala más próspera. Así que me siento muy contento entre tanta juventud y tanta experiencia, porque creo que este diálogo entre nosotros es lo que está haciendo tanta falta. Lo mencionas con claridad en el capítulo, el empresariado, sociedad civil y la ciudadanía, y me llamó eso también la atención, que la afirmación es: la ciudadanía es mayoritariamente derecha. Coincido, y la prueba tal vez que yo propondría es que esa ciudadanía de derecha ha hecho que nos afecte menos esta guerra cultural a nosotros de lo que está afuera. A mí me gustaría tal vez que abordáramos un poquito el tema ese: ¿por qué crees que la ciudadanía es de derecha y la sociedad civil se percibe como izquierda? Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito esa parte. Cuando hablamos ya entonces de sociedad civil, no es el conjunto de todos los ciudadanos o toda la población, sino que sociedad civil es cuando cada uno de ellos voluntariamente decide asociarse con otros, ¿verdad? Entonces se forman asociaciones, se forman grupos, y no es sociedad civil solo organizaciones como el MCN, sino que pueden ser clubes, equipos, universidades, grupos religiosos. Es todo aquello donde nos asociamos con otros que está más allá de nuestra familia, pero no es el Estado, ¿verdad? Es como que ese ámbito de asociación voluntaria. Quizá hay muchas personas de Guatemala que no tienen el tiempo para asociarse de esa manera porque están pensando en cómo sobrevivir su día a día, y es una realidad que hay que tener clara, ¿verdad? Pero entonces muchas otras que sí tienen el tiempo, las energías para asociarse con otros de sus pares que tienen causas o intereses en común, terminan siendo de izquierda. Por eso la sociedad civil de Guatemala tiene muchísimas organizaciones que son de izquierda, que promueven su agenda particularmente, que promueven ciertos principios de redistribución de riqueza, de no ser respetuosos de la propiedad privada, de derechos humanos, que los derechos humanos debería de ser sinónimo de derechos individuales, pero ellos han utilizado el concepto de derechos humanos para justificar un sinfín de cosas, ¿verdad? Entonces ahí vemos que la sociedad civil de izquierda cacarea mucho o hace mucho ruido, y por eso es conocida, y por eso es que son las personas que muchas veces llaman para entrevistas, son las personas que salen en el periódico, en la prensa, y hacen mucho ruido y están posicionados, y entonces pareciera al final del día que la sociedad civil está representada por la izquierda y por ende los ciudadanos están representados por la izquierda, pero no necesariamente. Y después con la guerra cultural, precisamente el editor de este libro, Miguel Ángel Quintana Paz, hace una definición bastante clara de qué es esa guerra cultural y entonces por qué la izquierda nos está más o menos ganando. Y él dice que la guerra cultural la vemos
en Netflix, en los televisores, en la radio, en los medios, en muchísimas instituciones donde se ha infiltrado un grupo que quiere hacer que su agenda sea la que predomine, que sean hegemónicos. Y ahí podemos regresar que incluso intelectuales de izquierda como Gramsci hablaban de una hegemonía cultural, de que no hubiese disenso, que todos pensáramos más o menos de cierta manera, y pues la manera que ellos piensan es una manera o una ideología de izquierda, ¿verdad? Y quien se oponga a eso es cancelado, o ya no puede formar parte de esta democracia o del ámbito democrático, ¿verdad? Ahí vemos también entonces cómo quizá en Guatemala la guerra cultural no se está viviendo tan fuerte como en otros países, que quizá acá en el continente como en México, en Argentina, en Chile y demás, precisamente porque regresamos a lo mismo, porque las personas son de derecha. Y lo hablábamos con Santiago también de por qué las personas son de derecha y no se unen, digamos, a esa hegemonía cultural. Y un ejemplo clarísimo es que acá en Guatemala las personas cuidan de sus abuelitos, cuidan de los viejitos. ¿Por qué? Porque los viejitos o los abuelitos viven en la casa con algún familiar o se les cuida de alguna otra manera, pero no es tan común ver esos retirement homes o mandarlos a un asilo como en otros países, bajo el concepto, el precepto de que alguien más tiene que cuidar de ellos. Y entonces regresamos, la derecha cuida de la familia, ¿verdad? Cuida a esos valores, y por eso cuidar a los viejitos es un ejemplo, digamos, de cómo está arraigada esa derecha acá en Guatemala y por qué quizá todavía no caemos en esa guerra cultural. Normalmente se hacen conclusiones. Yo quisiera cerrar hoy con un llamado a una misión. Yo creo que lo que tenemos ahora es una misión. Pienso que es valioso lo que dice lo que nos dijo el diputado, y es ocupamos los espacios o nos los van a ocupar. Me encantaría que cerraran tanto Ronald como Krista con ¿cómo llamarías a la misión? O sea, llamemos a la misión, hagamos algo ahora. Y cápsula informativa, cápsula comercial, anuncios y publicidad, tanto más valioso nos hace como MCN, que somos parte de esa percibida sociedad civil de izquierda, siendo una organización con ideas claras y republicanas. Y yo creo que invitar nuevos fiduciarios, gente que apoyen la causa, tiene esto, tanto más valioso nos hace y los hace a ustedes con el trabajo que hacen. Entonces, felicidades, y quisiera, Ronald, por favor, que cerraras con ese llamado, esa misión. Yo fui muy afectado por una película que vi en los años 90, If You Build It, They Will Come. Sí. Y realmente lo que nos hace falta a muchos de derecha es comunicar claramente los ideales que nos inspiran, para que sea fácil para las demás personas querer sumarse a ese esfuerzo de trabajo duro, esfuerzo individual y colaboración para lograr un país próspero, una mejor sociedad. Pero si logramos inspirar ese mensaje, decir, necesitamos de su ayuda si queremos crecer. La gente quiere ayudar, la gente quiere sumarse a iniciativas que no sean una estafa piramidal. Entonces me sorprendió cómo muchos candidatos quisieron salir de la nada sin construir, sin llenar etapas que son necesarias para un crecimiento sólido. Quieren poner el techo de la casa y no han hecho los cimientos, pero tampoco se puede hacer los cimientos y no levantar las paredes. El llamado en todo el libro es a no moderarse. Y eso no significa volvernos radicales, sino que significa no callar cuando alguien nos ataca, no callar cuando querramos dar nuestra opinión, no
autocensurarnos. Yo sé que a veces es difícil, pero no moderarnos en aquellas áreas donde es importante dar la batalla de las ideas. Y por eso también el call to action que hago en el capítulo es que lo que necesitamos entonces es que personas que sean brillantes, personas que estén comprometidas con estos ideales, que tengan las ganas y la esperanza, pues digamos, no digan, porque no es tarea que se lo tenemos que dejar a alguien más, que nosotros digamos, hay que involucrarse en política. Hay que involucrarse en política porque es un escenario donde nos han ganado y hemos perdido muchísimo espacio y regresamos como al círculo de por qué no nos sentimos representados con las opciones supuestamente de derecha que tenemos en el país. Y entonces dar ese salto que quizás nos aleje de algunas responsabilidades que tenemos, pero creo que a largo plazo es algo que las futuras generaciones nos van a agradecer. Y como decía Ronald, y me gusta mucho, que ahorita, y para los jóvenes, no es momento de estar derribando todo lo que otras personas han construido, es momento de construir. Hay que darle para adelante y no caer otra vez en esa trampa de nada sirve, pateemos la caja, la canasta, lo que sea, derribemos todo. Creo que eso no es el momento para eso, y con los resultados electorales que tuvimos está más que claro que es momento para que la derecha construya. Construyamos los cimientos de una derecha respetuosa, clara y sobre todo que dejemos de jugar con las etiquetas, que dejemos de jugar a entrar en la cancha donde por asociación nos tiran con cualquier mequetrefe que se define de derecha y que lo que hace es ensuciar un principio que es noble. Y me gustó mucho eso. El principio es cuidamos a los viejitos, nosotros nos hacemos cargo, somos los que construimos, nosotros construimos, no deconstruimos, nosotros hacemos, creamos, bueno, creemos. El call to action, la misión, la llamada a la misión, lo que yo les pediría a los de aquí es atrevámonos. Esta es una buena base, hay gente muy valiosa en la organización y creo que sí, es tiempo de dar ese paso. Nuevamente te felicito, impresionado y muy bien impresionado, además del orgullo que representa que estés con mi hijo Ronald escribiendo junto con esos titanes. Mi amigo Ronald, como siempre es un placer hablar y tener estas conversaciones con vos. Es un gusto estar con gente así, que siempre salgo con más de lo que entro cuando me siento con ustedes. Así que muchísimas gracias, y a ustedes por venir. No se imaginan lo que representa para nosotros el apoyo de los fiduciarios, de los invitados. Súmense, vale la pena, este país lo vale y los chapines no nos vamos. Entonces, si nos quieren pegar, pues saben dónde estamos, parados enfrente. Así que gracias a todos.